Latina, nave aretusa de León de Grave, un artefacto entre la ficción y la realidad. Una noche, en algún lugar del barrio Santa Fe, encontramos una tina abandonada. Era uno de los pocos objetos conservados de la que fuera la casa de León de Grave. En la parte superior, manteniendo un raro equilibrio, había una caja de botellas del aguardiente que tanto le gustaba al maestro. Eso nos hizo sentir que tal vez él estaba por allí. Así que nos animamos a seguir buscando el tesoro de papeles, libros y discos que, según la leyenda urbana, podía estar guardado en ese sector. Algunos meses después, quisimos contar en un videoarte la historia del hallazgo de ese artefacto y de algunas cajas y costales. Así que alquilamos un parqueadero construido en donde había estado la casa del poeta, ya derrumbada totalmente hacía muchos años. El espacio lo necesitábamos vacío, solamente con la tina. Era un lunes festivo de octubre del 2014 y hubo un problema. Había un carro dejado allí desde el viernes anterior. No podíamos tocarlo. Su dueño podría estar desaparecido, emburundangado o muerto de la risa en alguna playa del Caribe. Sin embargo, ese incidente fue bastante afortunado. Por la manera como se dispuso la iluminación sobre la tina, se había transformado en una nave, situada en una pirámide. También nos dijo el administrador del sitio que ese número 33 que resaltaba en las paredes nunca antes lo había visto. Luego, leyendo y leyendo, encontré unas referencias de León de Grave aludiendo a que para adentrarse en las memorias y en el diario multitetradimensional piramidal de su mundo y de su vida, había que meterse en las pirámides. Las tres clásicas pirámides egipcias, como era de esperarse, y la pirámide mexicana de San Juan de Teotihuacán, según escribe el poeta. En muchas páginas aparecen referencias a la nave aparecida esa noche, identificándola como la nave Aretusa o Hiperaretusa. Y en las narraciones hay una noticia dominante, una y otra vez la nao Hiperetusa reposa de sus fatigas en abrigada caleta, oculta entre manglares. Y esta situación se da cuando la nao Hiperetusa anda mal de la carena, y entonces hay que carenarla. Es decir, reparar o componer el casco de la nave para que pueda volver a hacer sus fabulosos periplos. Y eso fue lo que comenzamos a hacer en el parqueadero del barrio Santa Fe, los artistas e investigadores lelos del siglo XXI, carenar la nave Aretusa. Y el concepto para recomponer lo que está roto o estropeado nos lo dio literalmente el propio León de Grave el 13 de mayo de 1960. Quiere tener bien dispuesto el ánimo para la grabación de sus poemas que va a ser en la colección de la HJCK, y es así como se inventa una insólita correspondencia entre cuerpo y nave. Dispusimos prestarle tiempo al ánimo, que el tiempo borre y barra y deje al ánimo libre de borra y barro, ceniza, polvo y hollín, pero que le conserve eso sí la patina y sin verdines, desembarazado el ánimo de rumbes y de rémoras, de conchas, caracolillos y de algas incorporadas a la obra muerta. Ya está casi en la carena el ánimo bergantín, el bergante animoso, listo para el calafateo, la limpieza restauradora y el pintado de nuevo, para remozarlo. Sí, al vejete, ganas nos vienen, nos están viniendo de restaurarlo al ras, pero bien al ras, casi hasta la escalpación, al ánimo bejancón, al velero bergantín paradójico, paradojo. Y cuando con esas indicaciones
estuvo lista durante la noche más larga del año y a través de un disco de Schubert de la discoteca del poeta, la nave Arethusa hizo el viaje de invierno desde una pantalla de hielo en Corpilombolo, un pueblo del Círculo Polar Ártico en donde meditó 33 años el Gaspar de la Noche de León de Grave. Luego, la nave Arethusa fue limpiada y desinfectada en el archivo de Bogotá. Allí hizo parte de una exposición maravillosa. Y cuando hubo que sacarla de allá, bajo la amenaza de que sería ingresada al inventario del archivo, la llevamos a casa de una amiga en el barrio 20 de Julio. Su tío, en ese momento, era escolta del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira. Cuando fueron a restaurar esa casa, o porque el señor escolta leyó algún cadáver exquisito de los que están en la tina, la nave Arethusa se encaletó en el Café Pushkin de Firmantes de la Paz. Ellos hacen un trabajo muy valioso de recuperación de nuestro patrimonio orgánico y de la seguridad alimentaria con campesinos de varias regiones del país, y como a los Firmantes de la Paz que no les han pegado un tiro en la cabeza, los quieren matar de hambre o desánimo, la alcaldía de la Candelaria los persigue en forma implacable, cerrando el Café Pushkin un día sí y otro no. Así que la estocada final ha sido subir a las patadas la nave Hiperarethusa al platón de una camioneta de la Policía Nacional. Un triunfo más, y no el último, de la corrupción administrativa y del gran capital. Mucho nos entristeció este episodio, pues los investigadores y artistas lelos del siglo XXI, cada vez que movemos la tina nave para alguno de sus viajes, contratamos transportistas bogotanos que acarrean pianos o antigüedades con uniformes, guantes, montacargas y todo el cuidado, profesionalidad y respeto. El exitoso operativo de la alcaldía lo hizo un puñado de abogados y policías, a quienes seguramente no los dejaba tranquilos esa media tonelada de magia, poesía y amor que, según ellos, invadía el espacio público en la calle de las mandolinas, como una emisaria de la vida y de la belleza en una ciudad condenada a revolcarse en la miseria y en la violencia, y que es mejor que siempre sea, como lo dijo José María Vargas Vila, la ciudad de las 3 Fs, fría, fea y fétida. Así que nada de mitos, ni de leyendas, ni de poesías, y menos de símbolos que nos motiven a mejores actos humanos y sobre todo a cantar y encarnar lo soñado, aspirar al poema. En el acta dejada por policías y abogados en el Café Pushkin, dice textualmente: señores y señoras, no vengan aquí a darnos órdenes, a decirnos que leamos, que escuchemos con los ojos. Nada de eso. Así las cosas, esa tina que ustedes en su locura dicen que es la nave Hiperarethusa, queda incautada, de acuerdo con el artículo 5.555.555.000 del Código de Policía, que nos autoriza para apoderarnos arbitrariamente de lo que sea. Así que policías y abogados se llevan la nave Arethusa y se la entregan a quienes están convirtiendo el separador y las aceras norte y sur de la calle 19, entre carreras séptima y octava, en un nuevo cartucho para que la vendan y reciban los 400.000 pesos que vale esa tina como hierro fundido. Y mientras tanto, el director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural no tiene nada que ver, y claro, a lo mejor sí tiene todo que ver. Es un familiar muy cercano de quienes comenzaron la especulación inmobiliaria que destruyó a Bogotá. Ya lo contamos en el relato digital La Casa al Aire de León de Grave. En los años 60 se decía que la primera en llegar a la Luna no sería la NASA,
sino los Ospina Pérez, que comenzarían a vender lotes, cuidados por doña Berta con su ametralladora. Pero bueno, eso fue después, aunque las ametralladoras que hay hoy en el Santa Fe pueden tener su origen en aquellas. Se decía, a finales de abril de 1948, que Dios había atendido los clamores de la revista Proa, por lo menos desde 1941, para que hubiera un terremoto que arrasase con las edificaciones existentes para construir una nueva ciudad. El 9 de abril es entonces una gran oportunidad de negocios para ampliar la séptima. Bogotá no estaba muy destruida. Sí se han producido incendios, pero los grandes daños se han dado en sitios muy concretos. En la Candelaria se han afectado 7 manzanas y 16 en Santa Fe, la mayoría de ellas con daños solo parciales. Hay 2 figuras claves en todo este proceso, que son el presidente Mariano Ospina Pérez y Fernando Masuera, ambos socios de empresas constructoras. Y lo que pasaba con el tranvía aclara un poco la situación. Los dueños de las empresas de buses estimulan a la gente confusa y desordenada para que destruya el tranvía. Sin embargo, logra funcionar solamente hasta 1951, pues Fernando Masuera había mandado a recubrir parte de las líneas con capa asfáltica de hasta 10 centímetros. Y desde entonces, diciendo que hay que impedir que viva esa turba enfurecida que acabó con el tranvía y con Bogotá y con el país el 9 de abril de 1948, familiar muy cercana a los firmantes de la paz. Pero mamola, aquí ha imperado la anomia, ausencia de ley y 1001 situaciones derivadas de la carencia de normas sociales o de su degradación. Antes del 9 de abril, por la radio se oían voces de expertos que sugerían priorizar los sistemas de transporte público y buscar en las ciudades la mejor manera de usar la infraestructura para áreas de trabajo y el suelo destinado a la vivienda. La historia la contaré después, con las noticias de cómo Aretusa, que no se dejó violar de Alseo, se sumergió en el río Bogotá. De ahí pasó al río de la Magdalena, va sanando los dolores de esos pobladores, llegará a la zona del Círculo Polar Ártico, cargará en su nave la energía de las auroras boreales y tal vez, una noche, volverá a desencadenar esa energía, la más pura que existe, en lo que quede, en lo que dejen los politiqueros, mafiosos, mercaderes y corruptos de este desierto prodigioso y prodigio del desierto, Santa Fe de Bogotá, en el nuevo reino de la nada.